Bien, fuerte y claro, de nuevo con ustedes en este segundo capítulo del día de hoy, miércoles 13 de abril. Y del como 2022. Del 22. Del 22. Como sabemos, nuestro analista especializado, ahora vamos a hablar un poquito acerca de la reforma eléctrica en su segundo capítulo, porque ya lo hemos hecho antes. Sí, bueno, todos los temas les vamos dando cierta continuidad. Así es. En tanto van avanzando, ¿no? Porque pues cada día van saliendo cosas nuevas. Sí. Entonces, en tanto no se definan, pues no lo abandonamos, ¿no? Entonces, la reforma eléctrica todavía es una moneda en el aire en este momento. David, la reforma eléctrica me confundía con la reforma energética. La reforma energética conlleva la reforma eléctrica. Eléctrica y otros temas. Y otros temas. Así es. Ok. Entonces, ¿qué es la reforma eléctrica? ¿Por qué la reforma eléctrica? ¿Cómo nace? ¿Quiénes fueron sus autores intelectuales de esta situación? Sí. ¿Tú sabes un poco de ello? Vamos a tratar de ser rápidos, pero necesitamos nombrar el antecedente. El antecedente es la reforma energética promovida por el gobierno de Peña Nieto en el año 2013. En esa reforma energética se tocaron todos los recursos energéticos. Fue su primer año de gobierno, 2013. Segundo año. Pero no, el primero fue nada más diciembre. Bueno, todo el 2013 se estuvo discutiendo y creo que finalmente el decreto ya oficial salió en los primeros días del 2014. Pero sí, pareciera ser que era una de las primeras prioridades de Peña Nieto. Se fechan como 2013. Curiosamente, su primera actividad fue llamar a todos los actores políticos a un pacto por México. ¿Cierto? O sea, lo recordaremos, ¿verdad? Famoso pacto por México, en donde todos quedaron ya comprometidos. Todos estaban en la olla. Los partidos políticos, las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, empresarios, todos ya estaban de acuerdo en que México tendría que dar un paso gigante hacia la modernidad. Entonces se hace la famosa reforma energética. ¿Y por qué energética? Porque tocaba todos los recursos energéticos. Vamos a decir principalmente petróleo, gas y sus derivados, desde su explotación hasta su industrialización y sus derivados, y la parte eléctrica, en especial la reforma a la ley de la industria eléctrica, que le da una nueva fisonomía y un nuevo accionar, una nueva, vamos a llamarle una nueva constitución a la empresa paraestatal, que es Comisión Federal de Electricidad, y que de ser una paraestatal como tal, la cortan en pedacitos y hacen lo que le llaman la empresa productiva del Estado, pero crean, o sea, a Comisión Federal. Sacan hasta un eslogan que era de clase mundial, ¿no? Sí, bueno, somos una empresa de clase mundial, el servicio, y hacen toda una serie de parafernalias para darle una nueva imagen a la Comisión. Y firmaron todos. Ah, no, eso sí, esa es la parte importante, o sea, allá no hubo oposición. Les tocó a todos el pastel. Okay. De allá las sospechas de que mucho de eso se manejó a base de sobornos, porque bueno, tampoco se ha comprobado, pero han habido muchas acusaciones de que todo eso se hizo a base de sobornos. Okay. Cáspita dirían por ahí. En fin, sin embargo, ¿qué pasó con esa reforma? Por principio abrió opciones para mucha inversión privada en todos los sectores. Por ejemplo, en el petróleo, en exploración, refinación, y lo que era lo incipiente de la industria, o sea, de la industria eléctrica en cuanto a energías limpias, crece grandemente. Sí, bueno, básicamente en el cambio que se le hace a la ley eléctrica en esa ocasión, algo que ya se venía viendo venir desde la época de fines de Salinas y Zedillo, es
la inclusión de la inversión privada en generación, o sea, no en ninguno de los otros pasos del proceso, sino exclusivamente en generación. Y la excusa era, y que en su momento tenía mucha razón, que los privados eran más eficientes que la paraestatal CFE, por todos los problemas que había tenido siempre, sindicales, bueno, todas sus ineficiencias, sus robos, sus corruptelas y las cosas con los arreglos con el sindicato. Y lo que más dañaba, el maltrato con el público, o sea, con el usuario. Que eso también crea una animadversión contra una empresa, ¿no? Y sí, se le empezó a decir que era totalmente monopólica, el monopolio de la electricidad era prohibido. Sí, por eso supuestamente la reforma del 13-14, rompe ese monopolio y da ya más formalmente apertura a la inversión privada. Claro. ¿Ok? Específicamente en generación, todavía no a nivel de distribución y comercialización, sino solamente a nivel de generación. Pero recordemos que la Comisión Federal no era competente en darle al total de la República energía, como lo venía haciendo con sus plantas de combustible. No era suficiente, solamente se auxiliaba con dos, la hidroeléctrica y la atómica, que en este caso la hidroeléctrica apenas tenía un 30%. No. Mira, la producción de energía es por muchos medios. O sea, los más comunes, antes de que llegaran las renovables, era la hidroeléctrica, o sea, las plantas que queman algún combustible fósil para generar vapor y a través de ese vapor mover las turbinas que a su vez mueven los generadores, ¿no? Entonces, esa era una. La otra era la hidroeléctrica, o sea, la que se produce en las presas cuando por el movimiento del agua se mueven las turbinas y se mueven los generadores. Había otras menores como la carboeléctrica, o sea, la que usaba estaba en el norte, creo. En el norte del país. O sea, hay otras alternativas, geotérmica, donde se aprovechan las aguas termales, o sea, las aguas que vienen del subsuelo a grandes temperaturas, y en menor escala alguna vez soñamos con incursionar en la nucleoeléctrica, o sea, lo que es la energía Laguna nuclear, Verde, con la construcción de la planta de Laguna Verde, que según entiendo hoy produce como un 4% del total. Por eso las hidroeléctricas eran un 30% y la atómica era 4%, era un 34%, más el resto que se producía por medio de las termoeléctricas. Hidroeléctricas y termoeléctricas eran prácticamente las que dominaban el panorama previo a esta reforma. Con la reforma, ya antes, te repito, se había abierto la posibilidad de generar. Entonces ya existían en México, sobre todo, plantas eólicas, no tanto fotovoltaicas, pero sí plantas eólicas, todo lo que se construyó allá en la Ventosa de Oaxaca y todo, que eran normalmente, fíjate qué curioso, los hacían como asociaciones público-privadas, o sea, venía una empresa extranjera, pero se tenía que asociar con el gobierno para echar a andar ese proyecto. Que además era un recurso que se tenía que aprovechar. Ahí todo el tiempo existen cañones de aire que pues mueven esas paletas y generan. México es un país bendecido en mil maneras de recursos naturales, ¿no? Por viento no paramos, por sol menos, ¿okay? O sea, que la viabilidad de las energías renovables en México es muy alta. Y obviamente seríamos muy tontos si no las aprovechamos. Claro. Lo que pasó es que, desgraciadamente, esa reforma eléctrica de Peña Nieto, que parecía una cosa, te repito, más que bien hecha, o sea, parecía maravillosa porque todo, o sea, la electricidad se iba a manejar
como un commodity que iba a entrar a subastas y aquel que ofreciera más iba a poder, como una especie de bolsa de valores en donde la gente iba a poder intercambiar acciones eléctricas, por ejemplo, si yo te vendo, tú me compras, y al final de cuentas todos ganan. Como un tiempo existió Teléfonos de México con acciones. Algo así parecido, ¿ok? Algo así. Pero bueno, mucho más moderno, mucho más sofisticado. Lamentablemente, se dejaron dos puertecitas abiertas. La primera, que a medida que se iba incrementando la inversión extranjera, la inversión privada, mayormente extranjera, se fueron descontinuando plantas de Comisión Federal sin ninguna razón específica. Y si me hubieran dicho que iban sacando a las termoeléctricas o a las sucias o a las, como les llaman, las contaminantes, etcétera, pues yo lo hubiese creído. Pero desgraciadamente, para hacerle el lugar a las renovables fotovoltaicas y eólicas, lo primero que hicieron fue parar las presas. Decir que pues las presas ya no servían, que estaban muy viejas, que estaban obsoletas y que iba a costar más repararlas que el beneficio que podían producir. Bueno, y el gobierno no hizo ningún estudio al respecto. Estudios a modo. Tú sabes que cuando te quieren justificar algo, te dicen, sí, mira, aquí está el estudio de factibilidad, de Es la desgracia. ¿Okay? Y entonces decidieron parar las termoeléctricas, ¿okay? En su gran mayoría. Y se quedaron, básicamente, con las renovables y las tradicionales, vamos a llamarle termoeléctricas, que usan combustibles fósiles, que pueden ser desde combustóleo, gas natural o diésel, en términos generales. Las más modernas usarán gas natural, las medianas diésel, y las más viejas y las más contaminantes son las que usan combustóleo. ¿Okay? Entonces, hoy por hoy, ¿pero qué fue pasando? La inversión, y sobre todo extranjera, empezó a tomar preferencia en muchos aspectos y se fue adueñando del sistema eléctrico nacional. Porque el sistema eléctrico nacional no solo es la producción, sino también la transmisión y distribución. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Dice, oye, está bien que produzcas, pero ¿cómo transportas? Ah, que me prestes tus líneas. Está bien, te voy a cobrar tantos centavos por kilowatt. Entonces les pusieron unas tarifas regaladas, que porque son energías limpias y baratas y todo. Y hasta ahí todo bien. Donde no se cumplió realmente el espíritu, vamos, el acuerdo es que decía que efectivamente primero debían pasar esas energías limpias y baratas, pero que eso debía ir primero a los consumidores más pobres, a los consumidores que estén en mayor desventaja. A lo que le llaman el porteo, ¿no? No. El porteo es la transportación. Estás hablando del destino. O sea, que la ley misma también decía que esa energía limpia y barata debía servir para favorecer a la población. O sea, al consumidor general, aquel que consume 100 kilowatts hora al mes o 80 kilowatts hora al mes, que tiene su casita, sus foquitos, su refrigerador, una cosa así, ¿no? Pero no sucedió de esa manera, porque en las subastas se empezaron a crear las malas prácticas. ¿Por qué? Porque empezaron a dejar entrar a los grandes peces que se comían todo. Entonces hicieron algunas malas prácticas, especialmente en los contratos con estas empresas privadas, en donde Comisión Federal les tenía que pagar, produzcan o no produzcan, por un lado, y por otro lado, esa energía iba a parar a grandes consumidores que se aprovecharon de la figura del autoabastecimiento, que es algo que platicábamos allá afuera. El autoabastecimiento es una figura es el caso. Si tú pones tus paneles en tu casa, tú te estás autoabasteciendo.
Y eso, Comisión Federal te lo debe hasta aplaudir y ayudarte en eso, porque de una u otra manera estás quitándoles un peso de encima. Una carga más. Pero, ¿qué pasa si tú le empiezas a vender a tu vecino y a tu otro vecino? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Tú sí invertiste, pero tus vecinos no. Pero bueno, entonces tú, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo un negocio. ¿Y cómo estás haciendo? Es que Comisión Federal me dio el chance de que si de lo que yo producía me sobraba, lo podía yo vender. ¿Qué empresas eran? Bueno, mira, las principales productoras, pues todo el mundo las conocemos, son españolas, tipo Iberdrola, Acciona, Repsol, o sea... Son las europeas. Europeas, básicamente hay francesas, españolas, italianas. Las francesas son iniciadoras de fotovoltaicas. Y bueno, y ese es el tema eólico, pero bueno, también está el tema fotovoltaico, como tú estás diciendo. ¿Okay? En fotovoltaicos, pues hay de todo, inclusive inversión americana, o sea, hay plantas. Pero Comisión Federal nunca hizo nada por beneficiar al usuario. Al contrario, siempre le llegaba más cara, más cara, más cara, más cara, hasta el momento, mira, hay incluso alcaldes que tenían que tener el cargo del agua potable, del alumbrado público. Se hizo hasta un impuesto, desde la época de Loret de Mola se instauró el 5% del impuesto al alumbrado público. Todo eso seguía, o sea, nunca se quitó y siempre se acumuló. Bueno, ese es precisamente lo que yo digo. Si todo esto empezó en 2013, ¿cómo fue que llegamos a 2018 y los consumidores pequeños nunca vimos los beneficios de esa reforma? Para nada. No, nunca las vimos, para nada. ¿Por qué? Porque de que se generó beneficio, se generó mucho beneficio, nada más que fue a parar, como siempre, a manos de unos cuantos grandotes, vivales, que buscaron los resquicios de la ley para decir, por aquí me meto y por aquí me llevo todo lo que quiero llevar. Eso fue lo que pasó con respecto a la reforma del 2013. López Obrador llegó con una promesa de bajar las tarifas. A lo mejor lo dijo sin saber exactamente ni a qué se refería. Tal vez no sé si tendría o no el conocimiento de todo este problema, pero alguien que sí lo tenía era Manuel Bartlett, porque Bartlett votó en ese entonces, votó en contra. Él creo que estaba en el PRD o en el PT, no sé qué, y votó en contra. Y conocía, porque estuvo en la mesa de discusión de toda esa reforma. Y él supo, bueno, nadie mejor que él sabría por qué votó en contra, ¿no? Ok, entonces, digamos que a él le pasa toda esa información a López Obrador y todo. Y en base a esa promesa, en el 2020, López Obrador manda una serie de decretos para modificar ciertos artículos de la ley eléctrica, en donde aparentemente corregía nada más esos defectos que se habían generado en la reforma del 13, pero que afectaban intereses muy poderosos. Entonces llovieron los amparos, al grado que hubo jueces que de plano daban amparos colectivos y cosas por el estilo, y propiamente, pues digamos que esos decretos se los votaron a López Obrador. ¿Okay? En 2021, o sea, el año pasado, en marzo de 2021, él hace un segundo intento y manda una nueva ley eléctrica, o sea, ya una ley completa, en donde nuevamente se buscaba, digamos, corregir esos defectos. Vuelven a llover los amparos. ¿Okay? Pero esos amparos, obviamente el gobierno pone recursos, o vamos a llamarle contraamparos, y empiezan a ver los litigios. Y a las empresas les empieza a salir caro los litigios. Entonces se van con la oposición mexicana y dicen, oye,
me está perjudicando esto, si no lo corrigen me voy a ir. Entonces, los partidos de oposición son los que le piden a la intervención a la Suprema Corte de Justicia para que dictaminara sobre la constitucionalidad o no constitucionalidad de esa ley promulgada en el 21. O sea, la Suprema Corte lo sacan del Congreso y lo meten a la cuestión legal. Sí, pero lo hace la oposición. O sea, lo que el otro día platicabas tú con otros compañeros, de que la Suprema Corte se metió por sus pistolas, no es cierto. O sea, la Suprema Corte no puede entrar a ningún litigio por sus pistolas. A lo mejor en algunos casos puede atraer ciertos temas si ve que los juzgados de más bajo nivel no pueden, pero no, en este caso el tema llega a la Suprema Corte por solicitud de las empresas afectadas, avalada por los partidos de oposición. Claro. Y más que objetar la ley, objetaban ciertos artículos de la ley. No me acuerdo cuántos eran, y cada uno se votó por separado. Hay una cosa que me pareció muy interesante en la plática previa, cuando me dices que un priista hizo una propuesta de 10 puntos, 10 o 12 puntos, que beneficiaba a los campesinos, a las amas de casa, o sea, a los bueno, eso ya es lo de ahora. Ajá. Porque primero está el episodio de la Corte. De la Corte. Donde por 4 votos a 7, aparentemente ilógico, se decreta la constitucionalidad o sea, no se decreta la constitución. Se mantiene todavía. Se mantiene en el limbo, o sea, se vuelve al tema de los amparos. Pero como ya la Suprema Corte ya dio un veredicto, la mayor parte de los jueces menores pues no se van a poder ir contra la Suprema Corte, porque lo que se discute en esos amparos es la constitucionalidad de la norma. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que muchos de esos ya no van a prosperar en los juzgados mexicanos y se van a tener que ir a cortes internacionales. Y todo esto, que si bien le va a costar al Estado mexicano, también le va a costar a las empresas. Entonces, ahí es donde yo me acuerdo que un ejecutivo de la Cámara México-Americana el año pasado dijo, pues yo creo que lo mejor es negociar. Vamos a ver cómo negociar. Más vale un mal acuerdo a tiempo que un pleito a largo plazo. Un buen pleito. Que un buen pleito a largo plazo. Bueno, hasta ahí el 21. Y bueno, lo de la Corte estuvo fabuloso. Y la cosa es que, bueno, ahí te platicamos otro día de la Corte, porque algo curioso es que uno de los que vota, en estos 4 que votan, vamos a decir, había 2 López Obradoristas de hueso colorado, el ministro que ya se pegó al gobierno actual, y un calderonista, vamos a decir, o sea, un ministro, que es ministro, creo que es Gutiérrez Ortiz Mena, que fue propuesto por Calderón, nada más que él quiere ser el próximo presidente de la Corte. Entonces, se dio el lujo, vamos a llamarlo así, el sistema o el gobierno mexicano, de decirle a otros 2 López Obradoristas, como son Margarita Ríos Farjat y el otro ministro Carranca, o sea, no me acuerdo todo, que fueron propuestas de López Obrador y que se suponía que en todo caso iban a votar a favor, pero la diferencia entre que la votación hubiese quedado 4-7, ¿ok?, o 5-6, no hacía ninguna diferencia. Y sin embargo, yo creo que López Obrador usó esta votación para poner a prueba si quién es fiel y quién no. Quién es fiel y quién no, y si Ortiz Mena tiene la calidad suficiente para seguir para ser el presidente, el próximo presidente. O sea que además ve cuántas cosas salen de una sola cosa. De una sola. Bueno, pero eso nos lleva al hoy, la cosa de hoy, ¿no? Bueno, además, desde hace meses, López Obrador viene cacareando una reforma energética, en donde ya no se mete tanto con el petróleo, ¿ok?,
sino que se mete básicamente con dos cosas, con la electricidad y con el litio, ¿okay? Que está de moda. En el caso de la electricidad, a pesar de que la Corte ya había dictaminado sobre la ley eléctrica, empiezan las negociaciones y los partidos de oposición plantean 12 propuestas que si el gobierno lo aceptaba, pues podían llegar a un acuerdo. Entre esas 12, te decía yo que las mejores propuestas vinieron del PRI, porque el PRI decía bajar las tarifas al campo, bajarle el costo al alumbrado público, o subsidiar el alumbrado público, subsidiar a los sistemas de agua potable, de los municipios, y bueno, y una serie de otras. Pero como ahorita el PRI ya se volvió a retirar de la plática y ya se puso en el plan de que siempre no, retoma esas banderas. Entonces Morena ya tomó esas banderas, y de hecho hay un video del presidente el diputado Sergio Gutiérrez Luna, que es el presidente del consejo, es el presidente en turno de la mesa directiva del Congreso, ¿okay? Que sale a hacer, ahorita están haciendo propaganda. Entonces, este aplazamiento que se pidió de 5 días, una cosa así, yo creo que va a ir más enfocado a seguir presionando al PRI, porque el PRI, digamos que ya sus demandas están satisfechas. Las que no están satisfechas son las del PAN, que se van única y exclusivamente a esos 2 puntos: el orden de despacho y el autoabastecimiento. ¿Ok? Esos 2, Morena dice, pero esos 2 ya son cosa juzgada. La Corte dijo que no son anticonstitucionales, no tengo por qué cambiarlas. Entonces ahí es donde están entrampados, es ahí, y eso se iba a votar el día de hoy. Lo aplazan para el domingo, y bueno, por principio yo no entendí por qué los diputados del PRI iban a acampar desde la noche anterior. Porque no los iban a dejar entrar. Ahora, yo no sé, eso, alguien que nos pueda sí, que van a ir a... O sea, si no entraban, entonces, no sé si una ley se puede aprobar con el 66% de los presentes. No, tiene que ser, es constitucional. Por eso, es el 66% de toda la Cámara, o de los que estén presentes, no lo sé. No, de la Cámara. Bueno, entonces, ¿a qué le temía el PRI? Si ellos no los dejan entrar, pues no pasa nada, porque no se forma el quórum, de todas maneras. Sí. O sea, no entendí eso, a menos que una ley pudiera pasar con el 66% de la votación de los presentes. No lo sé, eso lo voy a checar, porque es la única explicación, porque fue el PRI y el PRD, los del PAN, ellos tranquilos en su posición. O sea, ellos saben que o es eso, o es eso, nada. o nada. Plan B que hizo López Obrador, digo, bueno, si no pasa, está bien, no importa. Una nueva. Regresamos a lo anterior y nos vamos a juicios. Y también va a meter una... Pero lo que me interesa más es el litio, y entonces voy a meter una nueva ley, porque esa creo que no existe, para la explotación del litio, la cual solo necesita el 50% de la votación, y entonces esa la pasa con su bancada y no tiene nada. Entonces corrige lo del litio y lo de los amparos, tanto por el despacho como por los temas de autoabastecimiento, pues se van a ir a largo plazo. Pero mientras tanto, como la Corte ya falló, eso no se va a poder ganar en tribunales. Una última mexicanos. De este programa, porque esto da para mucho más después del domingo que viene. Se llegó a un acuerdo por parte del gobierno que el 54% de la producción de la energía la haga la Comisión Federal, la hace la Comisión, y actualmente no la hace la Comisión.
tiene mucho más. El 70% lo está produciendo los particulares. Así es, eso es lo que... Y el 30% apenas la Comisión Federal. Comisión Federal. De los cuales la Comisión quiere aumentarlo al 54%. Así es. Y dejarle a la iniciativa privada, energías limpias, como se les llame, el 46% que no aceptan. Ellos están aceptando, en este caso, 50-50. Según entendí, no es necesariamente que sea 50-50, que no sea un número fijo y que todo esté regido por las leyes de competencia. ¿Okay? O sea, eso es lo que creo yo que está pidiendo la iniciativa privada. O sea, que no se ponga un número, sino que sea libre competencia. O sea, realmente dice, bueno, como si tuvieras dos proveedores, ¿no? ¿A quién le voy a dar preferencia? Pero uno de esos proveedores es tu hijo. Que eso es lo que ellos dicen, no, pues estoy en desventaja porque uno de sus proveedores es hijo del dueño, entonces pues le vaya a dar la preferencia a su hijo, ¿no? Eso es lo que es, por eso ellos dicen que no se ponga un número, sino que Bartlett dijo en cierto momento que de no aprobarse esta ley que él ha hecho y la ha producido, y como tú bien lo has revelado, eres artífice de esta ley. Sí, no, por eso él se opuso en aquel entonces. Y ahorita le dicen la ley Bartlett. Es la ley Bartlett. Él advirtió, porque él es así un poco descarnado en ese aspecto, al estilo López que Obrador, iban a haber apagones en toda la República. Esto es una amenaza a la generación de muchas cosas, clínicas, hospitales, hoteles, restaurantes, todo lo que se consume de energía. Y las grandes ciudades como México y otras que tienen una iluminación que no tienen ni siquiera los otros estados, la parte a la que voy, la que más consume es el centro de la República. Mira, la verdad, no he oído esas tales amenazas, o sea, lo que al contrario, yo entendí que las empresas, vamos a decir, privadas, dicen, si nos sacan, va a haber apagones, porque Comisión no va a poder sola. ¿Okay? O sea, eso es lo que estamos viendo aquí, el eso 30, es lo que yo he oído, ¿no? Eso es lo que yo he oído. Oye, pues sería terrible para la industria, para todo, ¿no? Sí, mira, de hecho, Tocayo, aquí esta situación, y fíjate que entre las otras propuestas del PRI, estaba ese tema de los hospitales también, que ahorita ya lo tomó Morena como suyo, de que de alguna manera los hospitales, sobre todo los hospitales públicos, o no pagaran energía o tuvieran tarifas subsidiadas. O sea, aunque te voy a decir que un buen hospital, vamos a decirlo así, tiene que tener una planta de emergencia, ¿no? O sea, porque pues, definitivamente si un hospital público no, sería un caos, no, que las empresas particulares se retiraran por desacuerdo de gobierno y no tienes capacidad de generación para todo lo que se tiene. Mira, esto sería como la gasolina, ¿no? Cuando no hay el abasto de la gasolina y viene el desabasto. Es una especie de estira y encoge, porque le dice, te vas a salir también, salte, a ver qué haces con tu energía. O sea, vas a empezar a generar pérdidas. El gobierno tiene también que doblar ciertas manitas, ¿no? Tiene que haber una negociación. ¿Sí? O sea, yo estoy de acuerdo en que lo ideal sería una negociación, y yo creo que les dieron manga ancha. El fiel de la balanza, fíjate que curiosamente es el PRI. Me llama mucho la atención la situación que se está jugando entre Alito Moreno y Rubén Moreira. Yo leí que Moreira ha estado dale y dale, decir, ¿sabes qué? Ya nos cumplieron. Su esposa, la Bagriano. Su esposa es candidata. Es candidata en Hidalgo. Entonces el PRI, otra de sus propuestas era, vamos a dejar esto hasta después de las elecciones del 6 de junio. O sea, como diciendo, si me cumples, yo te cumplo. Yo te cumplo, ¿no? Y entonces ahorita parece ser que el gobierno le está diciendo al PRI, no, cúmpleme y confía en mí. ¿Ah? Entonces ahí es donde está entrampada
Por eso te digo que me llama la atención que los del PAN no fueron a acampar, no fueron a hacer nada, simplemente les dijeron, no se hace el miércoles, se pasa para el domingo. Ah, está bien. Bueno, pues oye, pero es domingo de Ramos y tengo que ir a misa. Eso ya es tu problema, ¿no? O sea, claro, todo parece ser que con toda maña la mayoría de Morena lo pone para el domingo, cuando fácil lo hubieran puesto para el lunes, o sea, yo los veo también. Pero bueno, son esas, no sé si llamarle estrategias. Chicanadas. O chicanadas, como le dicen unos, pero que bueno, parece ser que son endémicas de la política mexicana. Bien, pues muchas gracias, David, y realmente pues todo esto que se ha vertido el día de hoy ha sido ilustrativo para la gente que nos ve, que nos escucha, porque hay muchas cosas que están obscuras dentro de estas jugadas estratégicas que tienen los grandes empresarios y el gobierno de la República. Y fíjate, Tocayo, para cerrar. ¿Qué es lo que resiste el gobierno y qué es lo que afloja? El gobierno está aflojando, vamos a decir, en subsidios hacia ciertos sectores de la población, que fue lo que el PRI pidió. Hasta ahí, pues, no se ve nada mal, ¿no? O sea, en donde no quiere aflojar es en el despacho y en el autoabastecimiento, porque esas son sus herramientas, además para el tercer tema, que son los contratos legados. O sea, son los contratos que estas empresas tienen a largo plazo y que el gobierno les ha pedido renegociar, pero ellos dicen, no, bueno, no quieres renegociar, simplemente te paso al final de la cola. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño de los camiones. En lugar que te toque el camión 1, te va a tocar el camión 20. Pues sí. A menos que quieran negociar conmigo y me vendas tu energía a un precio justo, no al precio que tú quieras o que otros te aceptaron, ¿verdad? Pero también de futuro al 24, Tocayo, el PRI se juega sí. Porque ¿qué es lo que pasa? Si el PRI, o sea, si se aprueba esta reforma y el PRI de alguna manera recupera sus bonos porque dice yo propuse esto, puede sobrevivir. Pero si no pasa la reforma, toda la carga va a caer sobre el PRI. No hay mejores tarifas porque el PRI no quiso. No hay subsidios al campo porque el PRI no quiso. Hay apagones. Hay apagones porque el PRI no quiso. O sea que el pagano va a ser el PRI. O sea, ¿por qué? Porque es el que, o sea, del PAN nunca van a votar a favor. Los que están así, la bisagra. Vamos a decir, la margarita me quiere, no me quiere, es el PRI. Entonces, de esto, el PRI se está jugando. Bueno, pues vamos a esperar este domingo qué es lo que va a suceder y pues te agradezco mucho tu presencia. Todo lo que se ha vertido ha sido en bien para entender un poco más qué es esta famosa reforma energética y eléctrica. Gracias, Tocayo. Tocayo, muchas gracias. Nos vemos la semana siguiente. siguiente. El favor de vernos y escucharnos.